ir firmando, ¿vale? En el chat. Bueno, vamos a empezar, que la clasecita de hoy también es cortita. Vale, ya está grabando esto. Bueno, como ya os he comentado alguna vez, quedan dos bloques, ¿vale? Quedan dos bloques de diédrico. Uno es el que vamos a ver hoy, que es el de conos, ¿vale? Y otro es el que vamos a ver, si podemos, el juego el viernes. Os comento una cosa, mañana me operan de la nariz, ¿vale? Ya os comenté alguna vez que estaba con esto. Entonces, yo quiero suponer que para el jueves estaré bien y podremos dar la clase. Pero si por lo que sea no podemos, porque seguramente me dejan ahí un tapón o algo, pues os aviso, ¿vale? Por el campo virtual. Entonces, bueno, pues yo espero que para jueves y viernes esté bien, pero no lo sé. Entonces ya os avisaré por el campo virtual. ¿De acuerdo? Si no os digo nada, es que hay clase normalmente el jueves. De todas maneras, tampoco pasa nada, vamos bastante bien de tiempo, no creo que haya ningún problema en que aunque nos saltemos un par de días, nos pille el toro con la materia, ¿vale? Como digo, lo que nos queda de dar de diédrico son dos temas, dos bloques. El de hoy, que es el de los conos, ¿de acuerdo? Mi intención es hacer esta semana ejercicios 4, 5 o 6 o 7 ejercicios de cono, igual que hemos hecho con las otras figuras. Y queda el tema de cilindros, que si no pasa nada, pues lo damos la semana que viene, ¿vale? Y igual, haremos unos cuantos ejercicios de deja un momentito, que te voy a mandar un WhatsApp a Paco Contreras, me está diciendo, me está llamando. ¿Vale? Entonces, terminamos la semana que viene con el último tema, que es el tema de cilindros, hacemos unos cuantos ejercicios más y ya, pues a la fecha del parcial, pues lo dedicamos a hacer ejercicios un poquito más complicados y así del estilo de los que van a salir en el examen, ¿vale? Que pues, combinarán todas las cosas que hemos visto, todas las figuras, desde tetraedro, el hexaedro, prismas, pirámides, conos y cilindros, ¿vale? Cualquier cosa de esas puede caer, incluso hay ejercicios en los cuales podemos poner combinaciones de dos figuras, O sea que durante esas 2 o 3 semanas haremos ejercicios un poquito más complicados. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Vale? El tema de hoy es como digo, los conos. El cono es una figura que se obtiene a partir de o cuando una recta, en este caso es esta, por ejemplo, gira alrededor de otra, ¿vale? Ese giro puede ser de cualquier tipo. Puede ser siguiendo una circunferencia, o sea, siguiendo un ángulo fijo, como por ejemplo en esta figura, pero puede ser también siguiendo un ángulo variable. Entonces, cuando hablamos de cono de forma genérica, no siempre nos tenemos que referir al cono típico en el cual, pues, todas las líneas laterales, todas las generatrices forman el mismo ángulo. O sea que podemos tener un cono en el cual, pues por ejemplo, yo qué sé, imaginaros que esta es la base y esto es el cono, ¿de acuerdo? Entonces esto es un cono, pero fijaros que como la base es irregular, es una curva irregular, pues todas las generatrices forman un ángulo diferente con la altura, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es el concepto. Nosotros en diédrico solamente vamos a trabajar conos de revolución. Los conos de revolución son aquellos en los cuales el ángulo cónico es fijo, ¿de acuerdo? Entonces,
Si la recta esta gira alrededor del eje, que sería este, describiendo un ángulo fijo, pues describe una superficie cónica. ¿De acuerdo? Esto se llama superficie cónica. El cono se entiende como cono al trozo de la superficie cónica que está delimitada normalmente por el vértice y por un plano. O sea, si aquí colocáramos un plano y aquí obtendríamos pues, la base, bueno, pues, cuando hablamos de cono estamos hablando de una superficie cónica que está delimitada por un lado por un vértice, o sea, nos olvidaríamos de la parte superior, y por abajo delimitada por un plano. Que ese plano, pues dependiendo de cómo esté situado, pues nos va a dar una figura u otra. ¿Vale? Bueno, los elementos del cono, ¿cuáles son? Para referirnos a ellos propiamente y llamarlos por su nombre. El vértice solamente tiene un vértice, el cono solamente tiene un vértice, que es, pues no lo llamamos ni vértice superior ni nada, porque como es el único, pues lo llamamos vértice. La base, ¿vale? Que es la figura plana que está delimitando, como he dicho antes, la superficie cónica. Bueno, la superficie cónica, no, aquí no está puesta la etiqueta, pero bueno, la superficie cónica es la superficie curva, ¿vale? La generatriz, ¿qué es? ¿O qué son las generatrices? Son las líneas que unen un punto de la base con el vértice, ¿de acuerdo? Son infinitas, las generatrices son infinitas, y, como he dicho antes, en los conos de revolución forman el mismo ángulo con otra línea que se llama altura, que es la perpendicular del vértice hasta la base. ¿Vale? Igual que en la pirámide, ya os dije que la altura, aunque la pirámide fuera oblicua, la altura es la perpendicular hasta el plano de la base. Pues en el cono ocurre lo mismo. ¿De acuerdo? La recta perpendicular desde el vértice hasta el plano que contiene a la base es la altura. En este caso, este cono que está aquí representado es un cono recto, ¿vale? Y de revolución. Más o menos equivalente en el caso de las pirámides. Las pirámides, cuando eran regulares, pues la equivalencia es, en este caso, es de revolución. En las pirámides regulares, no sé si lo comenté, pero todas las aristas laterales forman el mismo ángulo con la altura. Pues aquí el equivalente de las aristas laterales en el cono son las generatrices. Lo que pasa es que hay infinitas generatrices. De hecho, cuando resolvamos los problemas, ahora cuando los explique, los problemas de secciones, pues trabajamos prácticamente con las generatrices como si fueran las aristas laterales de las pirámides. Bueno, si un cono está delimitado por dos planos, se llama cono truncado. ¿Vale? O sea que un cono truncado tiene el mismo significado que la pirámide o el prisma truncado, es cuando lo cortamos. En el caso de la pirámide es el mismo significado, porque una pirámide que está cortada por un plano, con lo cual ha desaparecido la parte superior, pues se llama pirámide truncada. En el prisma truncado lo llamábamos cuando, como el prisma tiene dos caras, al prisma truncado lo llamábamos aquel cuyas dos caras, inferior y superior, no eran paralelas, y en el cono truncado, pues el significado más o menos es el mismo. En el momento que tenemos un cono que lo hemos cortado por un plano para quitarle la parte superior, ¿vale? O lo que es lo mismo, una superficie cónica delimitada por dos planos se llama cono truncado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo representamos las proyecciones de un cono? Bueno, pues en un cono las aristas laterales no existen, ¿de acuerdo? Entonces, como no existen las aristas laterales, tenemos que saber qué tenemos que proyectar, porque vamos a proyectar algunas aristas para visualizar el cono. Entonces, lo que se proyecta en diédrico, lo que se proyecta cuando se hace la representación en diédrico, son lo que se llama las generatrices de contorno, ¿vale? Que es más o menos con lo que veríamos, el borde de la figura que veríamos si tuviéramos la figura a simple vista, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, que tenemos un cono ahí apoyado, que no es un cono recto, es un cono oblicuo, porque podéis ver que la altura del cono no cae, de hecho cae aquí en este punto, no cae, cae fuera de la base, ¿vale?
Bueno, pues aquí podemos ver que tanto en proyección horizontal como en vertical lo que se representan son los bordes, ¿vale? O sea, esto de aquí y esto de aquí son dos de las generatrices y esta de aquí y esta de aquí son otras dos. Entonces, en las figuras de revolución de este tipo, en los conos y los cilindros, hay que tener en cuenta que no hay equivalencia entre la generatriz que se representa en una proyección y la otra. ¿Me explico? Esta generatriz de contorno, ¿vale?, le correspondería en la proyección horizontal a esta. O sea que esta recta, R2, es R1. Y esta de aquí, vamos a llamarla S, S2, es esta de aquí, es S1. ¿De acuerdo? Igualmente, si yo me llevo esta generatriz hacia arriba, me cojo el punto, me lo llevo arriba a la base, me llevo el punto a la base, cuando represente esta generatriz es esta, ¿vale? Entonces, si esto es T1, esta es T2. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que no hay correspondencia entre las generatrices de contorno en la proyección vertical y las generatrices de contorno que hemos dibujado en la proyección horizontal. Pero tenemos que dibujar en cada una las que le correspondan. En la proyección vertical, normalmente, si el cono está apoyado en el pH, en la proyección vertical es bastante fácil, pero en la proyección horizontal tenemos que tener en cuenta que las generatrices de contorno son tangentes. O sea que aquí hay una tangencia y aquí también. Entonces deberíamos trazarlas correctamente, ¿vale? O sea que tenemos que trazar las tangentes a la proyección de la base de forma correcta. Si es una base circular, pues realmente la tangencia es fácil, pero si es una figura elíptica, si es una elipse, la tangencia ya no es tan fácil, ¿vale? Hay un método para dibujar tangentes elipses que lo tenéis en los apuntes en los que yo puse los apuntes de cónica. Si buscáis la elipse, ahí hay un método para trazar las tangentes exteriores a una elipse, ¿vale? A partir de los focos. Bueno, en los ejercicios que hacéis, yo os voy a admitir, con cuidado, que tracéis las tangentes a ojo. ¿Me explico? A ojo cuando sean elipses, a los círculos no, para hacer las tangentes a los círculos, hacerlas correctamente. Pero para hacer las tangentes a las elipses, salvo que yo diga lo contrario, cuando tracéis las tangentes en una proyección de un cono, ¿vale? Imaginar, por ejemplo, un cono que tiene esta proyección, estas tangentes las hacéis a ojo, ¿de acuerdo? Pero claro, para hacer las tangentes a ojo, la elipse debería estar bien trazada. Bueno, tampoco voy a exigir que tracéis las elipses de forma muy exacta, pero por favor, practicar el método de trazado de elipses, el que está por ahí, mediante la división de cuadrantes, ¿vale? También están los apuntes. De todas maneras, cuando hagamos algún ejercicio, yo lo aplicaré. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando tracéis las elipses en el ejercicio, oye, pues que tengan un aspecto regular, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, luego cuando le tracéis a esta gente lo que va a ser un churro. Ahí, si os acordáis, yo puse un ejercicio que había una elipse. Hay gente que me hizo una cosa así, ¿vale? Hay gente que me hizo una cosa así. Hay gente que lo que me hizo prefiero no acordarme. Entonces, para trazar una elipse, si tenéis algún problema, repasadlo. Pero el método general es este. Es, si tenemos los ejes, ¿vale? Construimos un rectángulo, hacemos, si lo queréis hacer directamente, directo, y si no, pues con la construcción encontráis algún punto intermedio, pero vamos, solamente con el rectángulo prácticamente sale, ¿vale? O sea que lo estoy haciendo aquí rapidito, pero más o menos lo encuadráis bien. Si disponéis de los diámetros conjugados, pues igual, exactamente igual, ¿vale? Fijaros que tampoco exijo demasiado, pero oye, que esté, más o menos que tenga coherencia, que tenga una coherencia. ¿Para qué? Para que cuando luego le tiréis las tangentes, pues las tangentes vayan a un sitio correcto. Entonces,
En los ejercicios que vamos a hacer, yo os explicaré y en algún par de ellos pues trazaremos la elipse encontrando por lo menos un puntito intermedio, ¿vale? Un puntito intermedio para que podamos trazarla un poquito mejor, ¿eh? Pero ahí, como digo, en los apuntes, en la parte de cónicas, tenéis no uno, sino 4 o 5 métodos diferentes para trazar las elipses, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues mucho cuidadito cuando dibujemos las elipses de los conos. Bueno, ¿cómo sabemos cuando un punto pertenece a un cono? ¿O cómo podemos permitir, discernir si un punto pertenece a un cono o no? Bueno, en el caso de los poliedros que hemos visto en las pirámides, en los prismas y todo eso, no hemos hablado de los puntos porque se supone que si un punto pertenece a su superficie es porque pertenece a una cara, ¿vale? O sea que tampoco hemos analizado casos particulares de cuando un punto pertenece a un poliedro, ¿vale? A una pirámide, a un cubo, a un prisma. Pero en el caso de las superficies curvas, pues sí que tenemos que más o menos saber por dónde tirar, ¿eh? Entonces, ¿cómo discernimos, cómo vemos si un punto pertenece a un cono? Pues muy fácil. Lo que hacemos es, lo metemos dentro de una generatriz, ¿vale? O sea, si el punto pertenece a una generatriz del cono, entonces pertenece a la superficie del cono, ¿vale? Entonces, ahí tenéis el ejemplo. Fijaros que hemos trazado una generatriz. Las generatrices son muy fáciles de trazar. ¿Por qué? Porque parten todas del vértice y lo único que tenemos que hacer es localizar el punto de la base, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la generatriz que va a este punto, me llevo el punto para arriba y ya tengo aquí R1 y R2. Bueno, pues si el punto P, ¿vale?, lo localizo aquí, pues ya que sé que esta es su otra proyección, o al contrario, si tengo esta proyección, pues ya sé que esta es la otra, ¿vale? O sea que no hay ninguna dificultad, ¿eh? Para localizar, si tenemos una proyección para localizar la otra, lo que hacemos es incluir el punto en una de las generatrices del cono. Bueno, las secciones planas. Cuando hablamos de sección plana de un cono, ¿vale? Imaginar, por ejemplo, un cono, una superficie cónica. Cuando hablamos de sección plana de un cono, nos podemos estar refiriendo a dos cosas. Primero, a una intersección que le estamos haciendo con un plano, ¿vale? ¿De acuerdo? O bien a la propia base. Porque a la propia base, como he dicho antes en la primera transparencia, la base al final es la intersección de la superficie cónica con un plano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de sección plana, nos podemos referir a dos cosas, o a la intersección con un plano o a la base. Y en los dos casos se resuelve exactamente igual. ¿De acuerdo? Este plano que intersecta el cono puede ser perpendicular a la altura o no, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, en el caso de los conos rectos de revolución, ¿vale? En el caso del cono recto de revolución, la altura es perpendicular a la base, ¿vale? O lo que es lo mismo, el plano de corte sería perpendicular al eje del cono. Pero puede ocurrir que no, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el plano de la base, si este es el eje del cono, pues el plano de la base no es perpendicular al eje del cono. Cuidado, no confundir el eje del cono con la altura. En el caso de este es la altura y este es el eje del cono. Son diferentes. Solamente coinciden en los conos rectos de revolución, ¿vale? Aquí coinciden el eje y la altura. Pero en este caso, por ejemplo, no, ¿vale? En este caso, el eje sería este, ¿vale? Sería la recta que va, en este caso, hasta allí. Bueno, pues, ¿cómo se determina esta figura? Bueno, ya sabéis que el corte de un plano con un cono, dependiendo del ángulo, es una cónica, ¿vale? Entonces puede ser una elipse, puede ser una hipérbola o una parábola, ¿vale? Nosotros, en el caso de las bases, naturalmente vamos a trabajar siempre con elipse, o sea, no podemos dibujar un cono cuya base sea una hipérbola, porque en verdad no es una base. Ahora, otra cosa es que haya una intersección con el cono y sea una hipérbola o una parábola, ¿vale? Hasta ahí no hay ningún problema. De todas maneras, se aplica el mismo procedimiento. Bueno, cuando es una elipse, tanto en este caso como en este otro caso, podemos hacerlo de dos formas. Las dos formas son igualmente válidas y las dos formas dan la figura. La primera, que es esta, que es el teorema de Dandelin, también está explicado en los apuntes de cónicas, lo que nos proporciona son los focos de la elipse, ¿vale? Nos proporciona los focos.
Y en la otra figura que vamos a ver después, lo que nos proporcionan son los ejes, ¿vale? Pero ya sabéis que una elipse, a partir de los focos, se pueden encontrar perfectamente los ejes, ¿vale? Si yo tengo estos dos puntos que son los focos, pues a partir de las relaciones que hay entre los focos encuentro directamente los ejes, ¿vale? O sea, no hay ningún problema. Bueno, ¿en qué consiste el método o el teorema de Dandelin? El teorema de Dandelin lo que dice es que si yo tengo una superficie cónica, que en este caso es la que está representada aquí en negro, el teorema de Dandelin dice que cuando la corto con un plano, que es el verde, ¿vale? Existen dos esferas, una a un lado del plano y otra al otro lado del plano, que son tangentes al plano en los focos. Eso es lo que dice el teorema de Dandelin. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hago la construcción en perfil, si yo dibujo el cono aquí de perfil, como está en esta figura, y dibujo la traza del plano de perfil, pues lo único que tendría que hacer es hacer estas dos circunferencias tangentes, ¿vale? Que las puedo hacer con bisectrices. Yo cojo las dos bisectrices y encuentro el centro, ya está. Y entonces me va a dar los dos focos de la elipse, ¿vale? Aquí la hemos representado batida. Fijaros que aquí incluso tengo el eje mayor. Me sale directamente el eje mayor. O sea que tengo el eje mayor y los focos, con lo cual puedo sacar directamente el eje menor. Normalmente este método no lo usamos porque los focos luego no nos valen para mucho. Si luego vamos a dibujar las tangentes, pues a lo mejor sí, nos valen los focos. Pero lo que se hace normalmente es utilizar el segundo método, ¿vale? Que es un poco más inmediato. Es una cosa parecida, ¿vale? Tenemos un cono, ¿de acuerdo? Dibujado aquí de perfil y el plano de corte que es este. Bueno, ¿cómo determinamos los elementos de la elipse? Pues fijaros, el eje mayor, igual que en el caso anterior. O sea, el eje mayor los tenemos aquí de forma inmediata. Si yo me lo traigo aquí al abatido, aquí tengo el eje mayor. Y ahora, ¿cómo encuentro el eje menor? Pues fijaros el procedimiento cómo es. Fijaros, del eje mayor, que sería este, cojo el punto medio, ¿vale? Y trazo una perpendicular al eje del cono, que me define un segmento. Y ahora lo que hago es dibujo la circunferencia cuyo diámetro es ese segmento. Solamente con media me vale. O lo que es lo mismo, el arco capaz de 180 grados. Y por el punto medio del eje mayor que hemos dicho, trazamos una perpendicular. Y esta distancia de aquí es el eje menor, ¿vale? La coloco aquí y ya tengo el eje menor, ¿vale? Entonces, este es el procedimiento más fácil, más rápido. Antonio, ¿verdad? Dime. El arco, la semicircunferencia que hemos hecho otro punto donde en la intersección de la perpendicular al eje del cono o en el centro del segmento. No, el centro es este punto de aquí. Vale. Es el punto medio de este segmento. Lo que he hecho es el arco capaz de 180 grados de este segmento. Vale, perfecto. ¿Vale? Que no, naturalmente, no es paralelo, es paralelo, pero que no coincide. Bueno, no lo he dicho, pero naturalmente, si el plano de corte es perpendicular al eje, no hay que hacer ningún cálculo, porque esto es una circunferencia, ¿de acuerdo? O sea que no lo he comentado porque parece bastante evidente que si el plano de corte es perpendicular al eje del cono, hablando de cono de revolución, esto es una circunferencia y no hay nada que calcular. La circunferencia, y este es el diámetro de la circunferencia, ¿vale? Entonces, cuando el plano es oblicuo es cuando tenemos que hacer esta construcción. Entonces, esta construcción nos da los elementos de la elipse, nos da los ejes. El trazado lo tenemos que hacer nosotros, con cuidadito, ¿vale? Repito, lo que yo haría es encajar esto en un rectángulo. A ver, encajar esto en un rectángulo. Y, pues, con cuidadito, trazarlo, ¿vale? Si queréis, pues encontramos puntos intermedios, encontramos por lo menos un punto intermedio ya. En el momento que hagamos algún ejercicio ya os explico cómo buscar los puntos intermedios. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces esto no lo perdáis de vista. Esto es el procedimiento para encontrar la elipse cuando cortamos el cono de revolución por un plano oblicuo. No lo perdáis de vista porque es lo que tenemos que usar en los ejercicios. ¿Vale? Bueno. Normalmente esto lo vamos a usar cuando tengamos que calcular o trazar la base de un...
Si tenemos un plano oblicuo, bueno, y naturalmente esto nada más que nos vale, esto cuando es el plano es proyectante, ¿no? Si esto lo tuviéramos así, ¿vale? Tuviéramos el plano proyectante, pues aplicamos este tema y ya obtenemos aquí la hélice de la sección, ¿vale? ¿De acuerdo? O bien en un ejercicio de este tipo, que tengamos el cono aquí y queramos encontrar, tenemos un cono oblicuo y queremos encontrar el diámetro mayor, o sea, el eje mayor de la hélice lo tenemos aquí. Este es el eje mayor de la hélice. ¿Pero cuál es el eje menor? Pues entonces hacemos esta construcción aquí y nos da el eje menor de la hélice. ¿De acuerdo? Entonces, solamente esto nos vale cuando sea un caso de plano proyectante o cuando tengamos un plano de apoyo en un cono oblicuo. Cuando ya tenemos que el plano de corte es oblicuo, ¿vale? Tenemos un plano de corte oblicuo, tenemos dos formas de trabajar. La tradicional, ¿vale? Y hacer un cambio de plano. Ahora vamos a ver por el método tradicional cómo sería. Más o menos, bueno, el método tradicional ¿en qué consiste? En una pirámide, ¿vale? Lo que hacíamos era cortar el plano de corte. Si este era el plano de corte, cortábamos cada una de las aristas laterales con el plano de corte. Ese es el método tradicional. ¿Qué ocurre en el cono? No tenemos aristas de corte. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que haríamos, aquí en el ejercicio no sé si se ve bien, pero lo que haríamos es coger varias, vamos a pintarlo aquí, lo que haríamos es coger, si esta es la pirámide, coger varias generatrices, ¿vale? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y llevárnoslas aquí arriba. Aquí las tendremos las 8. Aquí hay 2, ¿vale? Estas son 2, aquí hay otras 2, aquí otras 2, 1, 2 y aquí otras 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exactamente 2. No, aquí hay una, perdón, y aquí hay una. O sea que fijaros que al llevarnos las aristas estas para arriba, las generatrices para arriba, pues aquí nos va a quedar 1, 2, 2, 2 y 1. Y trabajamos con ellas igual que si fuera una pirámide. Lo único que el resultado del corte, cuando lo hagamos, en vez de ser un poliedro, ¿vale? O sea, perdón, un polígono, lo que vamos a obtener, en este caso, es una elipse, ¿vale? Es una elipse. Entonces, aquí obtendremos una proyección de una elipse, que puede ser, por ejemplo, una cosa así, y aquí obtendremos también una proyección de una elipse, que puede ser una cosa así. Fijaros aquí, en este ejercicio, está puesto más o menos para que lo veáis, ¿vale? Está desarrollado todos los puntos y luego lo hemos llevado hacia arriba mediante líneas horizontales. Bueno, a la hora de trazar este tipo de ejercicio, por el método tradicional, podemos usar también la homología, que ya lo expliqué el otro día en la pizarra, y es que ahí existe una homología que relaciona la base, en este caso el círculo, con la proyección, ¿de acuerdo? El centro de la homología es V, el vértice del cono, y el eje de la homología es esta recta. ¿De acuerdo? O sea que podemos usar, una vez que ya hemos calculado un punto, podemos usar homología para calcular el resto de puntos. Aquí la cosa se hace un poquito pesada porque son 8. Hemos elegido 8 puntos, pero es que con menos de 8 la verdad es que no va a quedar bien la figura, ¿no? ¿Vale? Si además queréis encontrar la sección en verdadera magnitud, pues lo que hacemos es abatir el plano, ¿de acuerdo? Que es lo que se ha hecho aquí, abatir el plano y abatimos los 8 puntos. Y ya os recuerdo también que hay una afinidad, aquí hay una afinidad. Hay una afinidad que relaciona la figura, ¿vale? La sección, con la sección abatida, en la cual la dirección de afinidad es esta, la perpendicular, y el eje de afinidad también es este. Bueno, el método tradicional en los conos es bastante pesado. Y el problema que tienen, ahí lo veis en el ejercicio, es que genera muchas líneas, ¿vale? Entonces, se puede liar uno y hacer que el ejercicio quede fatal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es lo siguiente, es usar un cambio de plano, ¿vale? ¿Por qué? Porque si cambiamos del plano de corte y lo convertimos en proyectante, estamos reduciendo un ejercicio complicado como este, lo estamos reduciendo a esto, ¿vale? Entonces, fijaros aquí que lo que hemos hecho, este es el problema original, tenemos aquí el cono, proyección vertical, proyección horizontal, y este es el plano, este y este. ¿Qué hemos hecho? Vamos a cambiar de plano. Vamos a hacer un cambio de plano vertical, de manera que el nuevo plano vertical
o sea que, perdón, la nueva referencia, el nuevo escenario, este plano se convierte en proyectante vertical. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues definimos una nueva línea de tierra perpendicular a la traza horizontal. Lo bueno, o lo correcto sería que en vez de hacerlo encima, o sea, en vez de poner una línea de tierra aquí, por ejemplo, que nos quedaría aquí la figura, pues la ponemos al otro lado, donde tengamos hueco en el papel. Entonces, fijaros que la nueva línea de tierra es esta. La hemos colocado perpendicular a la traza horizontal del plano. Entonces, fijaros que lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, ya tenemos aquí la nueva traza del plano, para lo cual hemos escogido un punto de referencia, que es este. Fijaros que le ponemos la altura y ya tenemos la nueva traza del plano. Y ahora... Te pregunto, Antonio, lo que hace es forzar que el plano sea proyectante, básicamente, no hacer el cambio de plano, ¿no? Sí, lo que estamos haciendo con esto es forzar a que el plano de corte se convierta en proyectante. ¿Vale? Entonces, primero, los pasos ¿cuáles son? Primero, colocar la línea de tierra. Entonces, la hemos colocado en este lado para que cuando hagamos la nueva proyección nos quede aquí, ¿vale? En la parte libre del papel, nos quede en esta zona. Entonces, hemos colocado la línea de tierra. Segundo, hemos encontrado la traza batida, o sea, la nueva traza vertical del plano, que es esta, ¿vale? Que si repasáis los apuntes de cambio de plano, lo único que tenemos que hacer es coger un punto de referencia y traernos la altura, ¿vale? Y ya tenemos la nueva traza del plano. Y luego tenemos que dibujar la proyección del cono, pero que es muy fácil. ¿Por qué? Porque es un cono en recto de revolución, lo único que tenemos que llevarnos es la altura, que la tenemos aquí, nos la llevamos a la otra vista y ya está. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos la nueva proyección del cono y el nuevo plano, fijaros que la intersección es inmediata. Se hace con el método ese que yo os he dicho. Es una elipse, que es esta de aquí, ¿vale? Que si me la llevo para abajo y la represento es esta. ¿De acuerdo? Aquí nada más que hemos cogido 4 puntos. Este punto, este punto, este punto. ¿Vale? Que son precisamente, igual que hemos visto antes en la construcción, los ejes de la elipse. Y ya lo único que me queda es llevarme los puntos para arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo me los he llevado para arriba? Me los he llevado también mediante las generatrices. He trazado las 4 generatrices que pasan por los puntos, que serían 1, 2, 3 y 4, y las he trazado aquí arriba, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, y aquí están los puntos. Entonces, fijaros que aquí obtengo la elipse mediante sus ejes, y aquí obtengo la misma elipse mediante diámetros conjugados. Entonces, esto de aquí, este proceso, es muchísimo más sencillo que este, ¿vale? Y el resultado es exactamente igual, ¿vale? Bueno, entonces siempre que tengamos que hacer un corte por un plano oblicuo en un cono, siempre vamos a tirar por este camino, por el método del cambio de plano, ¿eh? Porque es el que nos proporciona de forma inmediata la solución. Ni siquiera hemos tenido que hacer varios puntos, porque aquí el problema, en este ejercicio, el problema es que no podemos determinar los ejes. Bueno, a lo mejor aquí sí, porque sabemos que esto es un eje y este es otro, ¿no? Entonces, bueno, pues si elegimos bien los puntos, pues lo podemos hacer. Pero aquí hemos cogido unos puntos que la verdad es que no están, más o menos lo hemos cogido al azar, ¿no? Hemos dividido 8 puntos y ya está. Pero aquí, como estamos siguiendo el método que nos proporciona los ejes de la elipse, pues fijaros que aquí tengo directamente los ejes. Y si tengo los ejes, no necesito sacar más puntos, sino que con el procedimiento de trazado de la elipse encuentro el trazado y ya está. Y con esos 4 ejes me los llevo arriba y tengo diámetros conjugados, ¿vale? Entonces quiero que veáis la mecánica del ejercicio. Haremos alguno ya final, pero la mecánica siempre es la misma. Cambio de plano para colocar el plano proyectante, que es el que se resuelve de forma cómoda. Bueno, en el caso del cono, también, si lo necesitamos, podemos usar una herramienta que tienen tanto los conos como los cilindros y las esferas también las daremos, aunque un poquito nomás, que es que cuando el cono es de revolución recto, ya sabemos que su sección plana, ¿vale? Su sección plana, en este caso su sección recta, la que corta por un plano perpendicular al eje, es un círculo, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejercicio, que es un ejemplito, estamos usando círculos del cono, círculos intermedios del cono, para encontrar los puntos auxiliares, ¿vale? O sea, encontrar puntos de corte. Fijaros que aquí tenemos un cono, que es este, y un plano de corte, que es este.
Bueno, pues como el plano, fijaros que es este de aquí, ya corta la base, sabemos que estos dos son puntos de corte, son puntos de la solución. Los tenemos aquí, ¿vale? Ya tenemos 2 puntos. Si trazamos la línea de máxima pendiente del plano, que es esta, sabemos que ahí va a haber otro punto, ¿de acuerdo? Entonces lo que hemos hecho es contener esa línea de máxima pendiente en un plano proyectante, ¿vale? Pum, y me da aquí el punto, este punto, ¿vale? Ya tenemos 3 puntos. Bueno, ¿cómo encontramos puntos intermedios? Pues aquí vamos a usar el método ese que he dicho, ¿de acuerdo? Entonces voy a coger un plano, que es este, cualquiera, lo podía haber cogido más para arriba, más para abajo, y me lo voy a traer abajo. Este plano se corresponde con esta circunferencia, ¿de acuerdo? O sea, si yo corto por aquí, obtengo aquí esta circunferencia, ¿vale? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues voy a cortar este plano con el plano original, ¿de acuerdo? Y me va a dar 2 puntos. Lo que hago es que contengo el plano, o sea, proyectante, que es este, y fijaros que aquí me da 2 puntos, que si me lo subo para arriba, obtengo estos 2. ¿Vale? Ya tengo 2 puntos más. Repito la operación, ¿vale? Una vez más. Lo podría haber hecho 1, 2, 3 veces más, las que yo quiera. Aquí vamos a definir este círculo. Un certificado de... Perdón. De esta unidad. Disculpad un momentito. Para me hablo de la ficha. Pero de mañana. Perdón. Vale, lo que estaba diciendo. Defino un plano que corta el cono en este círculo de aquí, ¿vale? En el más grande. ¿Qué hago? Pues contengo el plano en un proyectante, lo tenemos aquí, y hago el corte. Un punto y otro punto. Me lo llevo para arriba y ya está. Entonces, al final, ¿en qué consiste el ejercicio? Para definir los puntos de corte, coger varios planos, ¿vale? Varios planos que sé que a la figura se cortan en círculos. Y esos planos, al cortarlo con el plano de corte, me va a dar parejas de puntos, ¿vale? Y esas parejas de puntos, cuando las una, me crean la curva. En este caso, bueno, pues esta curva será un trozo de elipse, se supone, ¿vale? Esto, bueno, lo hemos trazado, está trazado aquí a mano, más o menos, y aquí también, ¿vale? Entonces, bueno, pues los círculos de nivel, que serían estos, los círculos de nivel, porque se llaman círculos de nivel porque están todos a la misma cota, todos los puntos a la misma cota, pues es un método también adicional para encontrar puntos de corte, ¿vale? En este caso, pues se ha usado por este método, ¿por qué? Porque no tenemos el corte completo, ¿vale? No hay el plano, fijaros que al pasar por la base, pues no obtenemos la elipse completa. Entonces, bueno, pues se ha calculado por este método. Pero bueno, se podía haber ampliado el cono y hacerlo, ¿eh? O sea que es otra forma de hacerlo también, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Hasta ahora todo lo que hemos visto son conos simples, apoyados en el plano H o como mucho conos oblicuos, pero con el eje, con la base en el plano horizontal, ¿vale? O sea, todos estos ejemplos, todos ellos tienen la base del cono en el plano horizontal, apoyado. ¿Qué ocurre si el cono no está apoyado? Si el cono está apoyado en un plano oblicuo, ¿vale? Bueno, en este ejercicio vamos a hacerlo a partir del eje del cono. O sea, en este ejercicio lo que me dan es el eje del cono, que sería la recta R, ¿vale? Y el vértice del cono, que es el punto V. Bueno, ¿cómo determinamos la base del cono? Naturalmente me tienen que dar también el radio de la base, que en este caso es RB. ¿Cómo determinamos la forma que tiene la base? ¿De acuerdo? Bueno, la base sabemos que es un círculo, porque es un cono recto de revolución, ¿vale? Y también sabemos que, lo podemos decir de lo que hemos visto antes, que yo coloque como lo coloque un cono, cualquier cono, lo coloque como lo coloque, en cualquier vista, obtengo una elipse cuyo eje mayor es el diámetro de la circunferencia. ¿Me explico? Si yo tengo una circunferencia
y la giráis de cualquier forma, siempre vais a ver una elipse cuyo eje mayor es el diámetro de la circunferencia. Eso, bueno, no es un teorema ni nada, es solamente que se puede comprobar perfectamente. ¿Vale? Lo hemos visto aquí. Fijaros aquí en estos ejercicios que cuando hemos trazado, o hemos encontrado la elipse que corresponde a este círculo, su eje mayor, ¿vale? Siempre es, en el caso de los círculos, siempre es, ¿vale? Lo que vemos, el eje mayor en este caso, es el diámetro del círculo. ¿De acuerdo? Estamos hablando de bases de conos rectos, de revolución. Entonces aquí sabemos que cuando obtengamos la base, que son dos elipses, proyecciones de círculos, el eje mayor va a ser siempre el diámetro del círculo. O sea que si tenemos RB, sabemos que el eje mayor siempre va a ser el que es. Bueno, ¿cómo encontramos el eje menor? Que es lo que nos interesa, porque el eje menor es el que define si la elipse se ve más ancha o más estrecha. Bueno, pues fijaros que el procedimiento es muy facilito. Lo que se hace, además está hecho aquí 2 veces, ¿vale? Para encontrar las dos anchuras de la elipse de arriba y la de abajo, lo que se hace es lo siguiente. Se abate o se gira, o lo que queráis. En este caso le hemos abatido la recta del eje, ¿vale? Entonces la hemos abatido aquí, R'. Fijaros que con la diferencia de la cota, me la traigo aquí, diferencia de la cota y abato la recta. Y una vez que tengo la recta batida, dibujo la base. O sea, dibujo el cono otra vez. Entonces, al dibujar aquí el cono, lo que hago es que los puntos estos, cuando me lo lleve aquí en paralelas, son los que me van a dar el tamaño del eje menor. ¿De acuerdo? O sea, que lo que estoy haciendo al final es dibujando el cono de perfil. Y al dibujar el cono de perfil, esta diferencia de altura, en este caso, esta de aquí, es el eje menor. ¿De acuerdo? Y aquí estoy haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí, como la proyección horizontal es más corta, pues el giro aparece un poquito más grande, ¿no? Me cojo aquí la diferencia de cota, ¿vale? Me la traigo aquí, hago el abatimiento del eje, dibujo el cono con el radio de la base, que lo conozco, y ya sé que si me llevo a las paralelas, obtengo el eje menor. ¿De acuerdo? Esta construcción es muy importante porque es la que nos permite colocar bien las elipses, ¿vale? En el caso de conos rectos de revolución, ¿vale? Nos permite colocar bien lo que obtenemos al final son los ejes de las elipses con los cuales lo podemos trazar. O sea que esta construcción es igual de importante que esta, ¿de acuerdo? O sea, son las dos súper importantes porque son las que nos permiten encontrar primero aquí cortes con planos oblicuos y luego aquí las bases de los conos rectos de revolución oblicuos también, ¿vale? Si el problema fuera, por ejemplo, que nos dicen que el cono recto de revolución está apoyado en un plano y tiene tales características, pues yo en vez de hacer el abatimiento de la base, que también es otra forma de hacerlo, puedo hacerlo de esta forma, ¿vale? O sea que imaginaos que a mí me dicen que el cono está apoyado en este plano, ¿vale? Que este es el centro de la base y que tiene altura 10, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces yo lo que hago es primero localizar las perpendiculares, que son las que contienen la altura, y a partir de esto, y como sé el radio de la base, pues hago esta construcción. Entonces aquí construyo una elipse y aquí construyo otra. No tengo por qué abatir el plano para encontrarla en verdadera magnitud, que sería la otra forma, ¿vale? La otra forma sería abatimos el plano, localizamos el centro, dibujamos el círculo, ¿vale? Y desabatimos el círculo, con lo cual nos va a dar las dos elipses. Esto es más rápido, ¿vale? Este método es mucho más rápido. No tenemos que abatir el plano de la base. Bueno, a ver que no se me olvide nada. ¿Vale? Bueno, corte con una recta. Vale. Por recordar, cuando teníamos, por ejemplo, una pirámide, cuando teníamos una pirámide y queríamos cortarla con una recta, punto de entrada, punto de salida, había dos opciones. La primera opción era contener la recta en un plano proyectante, con lo cual nos iba a dar aquí, en este caso, pues un triángulo de corte y el triángulo de corte se va a cortar con la recta en el punto de entrada y punto de salida. O sea, hasta ahí no hay ningún problema. Y la otra solución, que también la expliqué,
era contener la recta en un plano que pasa por la recta y contiene al vértice. Entonces, el triángulo que vamos a obtener es este. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si el plano contiene al vértice y a la recta, pues me va a definir aquí esta intersección. Punto de entrada y punto de salida. Bueno, en el cono podemos hacer las dos cosas también, pero la primera tiene un problema. Y es que la figura, si es una elipse y la trazo a mano, pues ya estos dos puntos no tienen exactitud. Entonces, la primera opción no me vale. No me vale, ¿por qué? Porque la curva, esta, la tengo que trazar a mano. Por lo cual, al final, una curva trazada a mano con una recta, la intersección me va a quedar mal. La segunda solución sí es buena. Sí es buena, ¿por qué? Porque no tengo ninguna curva, sino que lo que voy a obtener en el caso del cono también va a ser un triángulo. ¿Vale? Si esto es un cono y yo lo corto con un plano que pasa por aquí y una recta, voy a obtener también un triángulo. ¿Vale? Que eso pues no tiene ningún problema de trazado y me va a dar también el punto entre y salida. Eso es lo que se ha hecho aquí. Esta es la recta, R, es el cono, y hemos buscado el plano a través de un punto M cualquiera. Buscamos la recta que une V con M, encontramos la traza, etcétera. Y aquí tenemos ya la traza del plano. ¿Vale? La traza vertical del plano no nos hace falta para nada. H alfa la tenemos aquí, pero V alfa, de hecho, ni la hemos dibujado. No nos hace falta. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos para hacer el triángulo son estos dos puntos, que son estos dos. Y sabemos que el tercero es V, ¿vale? O sea que este sería la sección esa. La sección que se corta con la recta en el punto de entrada y el punto de salida, y me lo llevo para arriba y ya está. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea que la sección con una recta por este método. Porque por el primero, aunque se puede hacer, como deberíamos dibujar la curva y lo tenemos que hacer a mano, pues realmente no nos va a quedar bien. El segundo método sería dibujar aquí, si hacemos el corte por un plano proyectante, por este plano proyectante, pues al final aquí me va a dar una elipse que cuando la dibuje aquí va a ser una cosa así, ¿no? Pero claro, si yo la dibujo mejor o peor, estos dos puntos de corte, que son los que estoy buscando, pues me van a quedar más a un lado o hacia otro. No tiene exactitud. Lo exacto es esta forma, ¿de acuerdo? Contener la recta en un plano que también pasa por V. Que en priori es fácil, lo único que tenéis que hacer es elegir un punto para encontrar la traza de ese plano. Bueno, plano tangente. El concepto de plano tangente. En el caso de las pirámides y de los prismas, hablábamos de plano rasante. ¿Vale? Un plano rasante, recuerdo que era un plano que pasaba por una arista lateral, tanto en la pirámide como en el prisma. En el caso de la pirámide, el plano naturalmente siempre pasaba por el vértice, porque contiene a una de las aristas laterales, también contiene el vértice. Bueno, pues en el caso de los conos y también en el caso de los cilindros, el equivalente se llama plano tangente. ¿Vale? Fácil, un plano tangente sería un plano que contiene solamente a una generatriz. Porque si el plano ya contiene a dos generatrices, es un plano secante. ¿Vale? O sea que está cortando al cono en dos rectas. En el plano tangente se ve que si el plano tangente contiene a una sola generatriz, pues también la traza del plano, ¿vale?, es tangente a la base. Y esto es lo que se usa para resolverlo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si a mí me dan el cono y me dicen encuentra un plano tangente que pase por el punto M, por ejemplo, encuentra el plano tangente a este cono que pasa por el punto M. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues fijaros que he hecho. Primero, lo que hago es encontrar la generatriz que contiene a M, que sería esta, ¿vale? Esta de aquí, me llevo el punto para abajo y la trazo. Y por la generatriz, el punto de la base que va a la generatriz, por ahí lanzo la recta tangente. Y esta es la traza horizontal. Y luego, ¿qué hago? Pues el punto M lo contengo en una horizontal del plano y obtengo la traza vertical. ¿Vale? O sea que a priori, lanzar un plano tangente a un cono por un punto no tiene ningún problema. Lanzar un plano tangente
por un punto exterior, pues vamos, es una cosa parecida. Tiene dos soluciones, ¿vale? Tiene dos soluciones. ¿Dónde está la transparencia? Bueno, aquí en este caso, pues tenemos el cono y tenemos el punto M, que es exterior, ¿de acuerdo? Se ve perfectamente que es exterior porque la proyección vertical está fuera, ¿eh? Aunque la proyección horizontal está encima, pero la proyección vertical está fuera. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, pues primero lo que hacemos es unir el punto V con el punto M, ¿vale? Y trazamos la recta. Y esa recta tiene su traza aquí. Bueno, pues ya sabemos que por aquí pasan las trazas de los dos planos solución. O sea, por ese punto. Pasan las trazas de los dos planos solución. Ya está, ya tengo el ejercicio anterior. Yo tengo aquí una traza y tengo aquí otra traza. Con las trazas encontramos los puntos de tangencia, ¿vale? Ya hemos trazado las tangencias y encontramos las generatrices. ¿Vale? Y con estos puntos encontramos la otra traza del plano. En este caso, la traza esta pues sería, como sabemos que el plano contiene el punto M, por el punto M, ¿vale? Encontraremos la otra traza para esta primera y para esta segunda, ¿vale? A través de la generatriz. Una pregunta, Antonio. Dime. ¿Los planos tangentes al cono solo son tangentes al vértice, no? No, estos dos planos son tangentes, o sea, las trazas horizontales son tangentes a la base y son tangentes al cono. Los dos planos contienen al vértice, ¿vale? Pero entonces lo del punto externo. El punto externo es porque en el problema está, fíjate, a mí lo que me dan es un cono y un punto externo. Y tengo que encontrar dos planos, porque son dos las soluciones, que conteniendo al punto sean tangentes, ¿vale? O sea que estoy buscando planos tangentes a un cono que pasen por un punto. O sea, que va a contener una generatriz del cono y aparte del plano va a contener al punto, por así decirlo. Claro, estos dos planos contienen a las generatrices. O sea que estos dos planos pasan por el vértice y son tangentes a la base. Vale, que no lo había entendido yo eso. Vale. O sea, es lo que pone aquí. Planos tangentes a un cono por un punto exterior, que son dos. Naturalmente tienen dos, porque yo puedo trazar la tangente por un lado o por el otro. Vale, pero al final es reducir el concepto a esto. Lo único que mediante el primer paso, lo que hacemos aquí, mediante el punto externo, lo que hacemos es localizar, ¿vale? Por qué punto debe pasar la traza horizontal del plano. También lo veremos en algún ejercicio, ¿eh? Lo desarrollamos esto en algún ejercicio. Bueno, y ya lo que nos queda, desarrollo y transformada. Bueno, desarrollar un cono, al final, la figura desarrollada es esta, ¿vale? Consiste más que nada en localizar este ángulo de aquí, que es el que yo necesito para poder dibujar aquí un arco, ¿vale? Entonces, eso lo tengo que calcular a mano, ¿de acuerdo? Si yo sé que esto tiene de radio R, pues yo ya sé que la longitud es 2πr, ¿vale? Con lo cual, yo si sé que esto es 2πr y esto de aquí vamos a llamarlo R en mayúscula, ¿vale? Que sería la longitud de la generatriz, pues puedo encontrar alfa, ¿vale? O sea que 2πr es igual a alfa por R mayúscula. Con lo cual, despejo alfa y lo tengo el ángulo en proporción de radianes. O sea que tengo que hacer una operación algebraica para encontrar este ángulo. Y una vez que tenga este ángulo, pues del tirón. Ya sé que esto es R, la longitud de la generatriz, trazo el arco y ya está. Y aquí abajo la base. O sea que en un cono recto de revolución, lo único que tengo que hacer es esta operación para encontrar este ángulo de apertura que me permita dibujar este sector. O sea que no hay ninguna historia. Bueno, en este ejercicio también se ha hecho una transformada. Fijaros que aquí hay un corte del cono con un plano en el cual hemos encontrado 1, 2, 3, 4, 5 puntos de corte. 1, 2, 3, 4. 4 puntos de corte, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues lo que se hace es sobre el desarrollo, lo que hacemos es que marcamos
en los puntos intermedios de las generatrices que hemos cogido. Aquí, como hemos dividido en 8 generatrices, pues dividimos esto en 8 partes, ¿de acuerdo? O sea que el ángulo, si esto es alfa, pues esto sería alfa 1, 2, 3, 4, alfa octavos, ¿vale? Entonces dibujamos aquí las generatrices. Y luego, usando el teorema de Tales, con cualquiera de las dos proyecciones nos llevaríamos los puntos. En este caso hay unos cuantos puntos, no sé dónde han salido, ¿no? Digamos que por precisión sería mejor hacer tales arriba, ¿no? Porque abajo, al Sí, ser más pequeño yo el lo haré, segmento. sí, claro, yo lo haré aquí. Bueno, este ya lo tengo del tirón, ¿vale? Y entonces fijaros que es que está hecho aquí, mira. Está aquí hecho tales, ¿lo ves? Están los puntos llevados aquí al lateral, porque aquí tenemos la generatriz en verdadera magnitud. Pues fíjate, B me lo llevamos aquí y esta longitud B, esta de aquí, es la que estoy poniendo por aquí. Es que aquí veo demasiados puntos. No me corresponde los 4 puntos que están aquí con los que están aquí. Pero bueno, si esta fuera la arista, pues esta longitud del tirón sería esta, ¿vale? O sea que el abatimiento lo estoy haciendo aquí, ¿eh? Directamente sobre esa arista. Entonces, bueno, pues una vez que tenga los puntos, hago una curvita de interpolación más o menos a mano y esta sería la transformada, ¿vale? Naturalmente la transformada en una pirámide es una línea quebrada, pero aquí es una curva, ¿eh? Porque al final esto es una elipse rectificada, ¿vale? Bueno, si el cono no es recto, si es un cono oblicuo, pues naturalmente todas las generatrices no miden igual, miden diferente. Y la base en este caso es una elipse. La elipse se ha calculado por el método primero que vimos, por el de trazar la línea, encontrar el punto medio, etcétera, etcétera. Hemos encontrado aquí los elementos de la elipse, pero el desarrollo es diferente. Bueno, para calcular el ángulo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues habría que rectificar la elipse. Otra forma de hacerlo es hacer una aproximación, ¿vale? Que también me puede valer. Y creo que este ejercicio está hecho así. Entonces, ¿qué hemos hecho para hacer una aproximación? Aproximar el cono a una pirámide, ¿vale? Entonces, hay 4, 8 puntos. Bueno, pues lo que hacemos es que ha cogido puntos intermedios, faltaría otro, unos cuantos puntos intermedios, y ha desarrollado la figura como si fuera una pirámide, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, yo me iría llevando las longitudes de todas las aristas laterales, iría igual que si fuera una pirámide oblicua, exactamente igual, ¿vale? Aproximándola con 8. Mientras más cara tuviese la pirámide, más Más preciso, preciso. más Claro. preciso es. ¿Y cuánto es lo mínimo? ¿Se supone? ¿8? Hombre, yo creo que 8, entre 6 y 8, pues, hombre, es bueno 8 porque lo hace simétrico. Yo creo que 8 es un buen número, ¿eh? Naturalmente, si en vez de 8 hace 16, sale mejor. Pero bueno, no importa, ¿vale? O sea que al final lo que tengo aquí son triángulos, ¿vale? Que con 8 triángulos está bastante bien aproximado. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí se adosa la elipse de la base y ya está. No tiene más de historia. Naturalmente, cuando dibujemos esto, en vez de poner rectas aquí en los triángulos, ponemos una curvita también de interpolación, porque esto es una curva. ¿Vale? Bueno, esto yo no voy a poner un ejercicio, un desarrollo de un cono oblicuo, ¿eh? Haremos a lo mejor alguno, os pondré alguno de ejemplo, pero un ejercicio que se tarda mucho, también porque tenéis que encontrar las longitudes de las caras laterales de 8 triángulos, ¿eh? Entonces, bueno, pues es un poquito largo de hacer. Bueno, pues nos quedamos aquí, ¿eh? Ya tenéis todo esto, lo tenéis en el PDF explicado pasito por pasito. Y como digo, si estoy bien, el jueves y viernes haremos ejercicio de esto. Que no estoy bien porque tengo el tapón y no puedo hablar, lo que sea, pues ya os aviso por el campo virtual. Y si acaso os dejo los ejercicios puestos y bueno, por lo menos aprovecháis y lo vais haciendo vosotros. ¿De acuerdo? Sí, vale. Voy a pasar lista. Habéis firmado todo en el chat, ¿no? Yo lo que voy a firmar.
Pues nada, nos vemos, ¿vale? Hasta luego, Antonio. Venga. Venga, hasta luego, Antonio, hasta el próximo día.